¿Quién era Abadón, el ángel del abismo nombrado solo una vez? Escucha esto con atención, porque hay un nombre que aparece una sola vez en toda la Biblia y luego desaparece para siempre. No vuelve a mencionarse. No se explica. No se desarrolla. Y aún así, ese nombre gobierna uno de los pasajes más inquietantes jamás escritos. Ese nombre es Abadón. ¿Por qué la Biblia, que repite nombres, genealogías y eventos una y otra vez, decide mencionar a este ser solo una vez? Y en el momento más oscuro del Apocalipsis, ¿qué tipo de ángel necesita tan pocas palabras para dejar una huella tan profunda? No es Miguel, el defensor. No es Gabriel, el mensajero. No es Lucifer, el rebelde. Abadón no viene a advertir. No viene a anunciar. No viene a negociar. Abadón aparece cuando algo se abre que nunca debió abrirse antes. Su nombre significa destrucción. Su dominio es el abismo. Y su función no es simbólica. La mayoría ha pasado por alto este detalle, pero en el texto bíblico Abadón no actúa por voluntad propia. No invade. No se rebela. Es liberado. Se le da autoridad. Se le entrega un reino que estaba sellado. Y cuando eso ocurre, ya no estamos en el terreno de las advertencias, sino en el de las consecuencias. Este no es un video sobre ángeles como te los han contado. Es sobre un ángel que no encaja, que no trae consuelo, que no pide atención y que aparece solo cuando el tiempo se ha agotado. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas por qué Abadón es nombrado una sola vez, tu forma de leer la Biblia y de entender lo oculto no vuelve a ser la misma. Para comprender mejor a Abadón, hay que detenerse en algo que suele incomodar. No todos los ángeles en la Biblia cumplen funciones agradables para el ser humano. Algunos no vienen a proteger, ni a anunciar buenas noticias, sino a ejecutar consecuencias. Y esa idea choca con la imagen moderna, casi decorativa, que se ha construido alrededor del mundo espiritual. Abadón no aparece rodeado de gloria ni de adoración. Aparece vinculado a un límite que se rompe. El abismo no se abre antes porque no puede. Se abre cuando se le permite. Y quien gobierna lo que emerge no es un improvisado, sino una entidad que ya estaba preparada para ese momento específico. Eso sugiere orden, jerarquía y propósito, incluso en lo que parece oscuro. Este detalle cambia por completo la forma de leer el Apocalipsis. No es un relato caótico de terror, es una revelación estructurada. Cada acción ocurre en una secuencia precisa. Cada figura tiene un rol asignado. Abadón no invade, es liberado. No asciende por ambición, es colocado. Y eso hace que su figura sea aún más inquietante. Muchos intérpretes han querido identificar a Abadón directamente con Satanás porque ambos están asociados a destrucción. Pero el texto no los presenta como el mismo ser. Satanás es descrito como acusador, adversario, engañador. Abadón, en cambio, es presentado como rey de un dominio específico. No acusa, no engaña, no dialoga. Gobierna, ejecuta, limita. Esto es importante porque muestra que el mal, según la Biblia, no es una fuerza única y desorganizada. Tiene rangos, funciones y restricciones. Y Abadón parece ocupar un lugar muy concreto dentro de ese sistema. No es el origen del mal, sino uno de sus administradores en un momento determinado. El abismo mismo es un concepto que merece atención.
no es simplemente el infierno como se suele imaginar. Es más bien una prisión temporal, un lugar de retención. Algo que no debía interactuar con el mundo hasta que se cumpliera una condición. Y cuando esa condición se cumple, Abadón aparece como la figura que mantiene el control de lo que sale. Las criaturas descritas bajo su autoridad no actúan libremente. Tienen instrucciones claras. No pueden tocar a todos, no pueden matar. No pueden extender su acción más allá del tiempo establecido. Esto rompe con la idea de un terror sin límites. Incluso en el juicio hay contención. Esto nos lleva a una reflexión incómoda pero necesaria. El texto sugiere que el mayor peligro no es la destrucción inmediata, sino el tormento prolongado, la desesperación, el desgaste, la pérdida de sentido. Y Abadón, cuyo nombre significa destrucción, no destruye de forma instantánea. Gobierna un proceso. Aquí el simbolismo se vuelve profundo. La destrucción no siempre es explosiva, porque el abismo no es solo un lugar descrito en una visión profética. Es una idea que atraviesa toda la narrativa bíblica. Representa aquello que ha sido contenido durante demasiado tiempo. No eliminado, no resuelto, solo retenido. Y esa diferencia lo cambia todo. Lo que se elimina desaparece. Lo que se retiene, espera. En la Escritura, el abismo nunca es un espacio caótico sin control. Siempre está cerrado, sellado, vigilado. Eso nos dice algo inquietante. Incluso lo más oscuro está sujeto a límites. No actúa cuando quiere, actúa cuando se le permite. Y esa idea rompe con la creencia de que el mal es impredecible o arbitrario. No lo es. Está contenido hasta que deja de estarlo. Cuando el texto nos dice que el pozo del abismo se abre, no lo presenta como un accidente. Es un acto deliberado. Y Abadón aparece exactamente en ese punto, no antes, no después. Como si hubiera estado aguardando, no con impaciencia, sino con preparación. No como una fuerza desatada, sino como una autoridad asignada para un momento específico. Esto nos obliga a reconsiderar algo incómodo. Muchas veces creemos que el peligro mayor es lo que vemos venir, pero la Biblia parece sugerir lo contrario. El verdadero peligro es lo que permanece oculto durante demasiado tiempo. Lo que se normaliza, lo que se posterga, lo que se encierra con la esperanza de que nunca tenga que enfrentarse. El abismo, entonces, no es solo un lugar espiritual, es un estado de contención prolongada. Y cuando se abre, no lo hace para destruir de inmediato, sino para revelar, para exponer, para mostrar lo que llevaba tiempo acumulándose en la oscuridad. Abadón gobierna ese momento de exposición, no como creador del horror, sino como administrador de lo que ya estaba allí. Y esa diferencia es fundamental, porque nos dice que las consecuencias no aparecen de la nada. Son el resultado de procesos largos, silenciosos, ignorados. Esto conecta directamente con la experiencia humana. Todos tenemos áreas de nuestra vida que preferimos no mirar. Decisiones no resueltas. Conflictos aplazados. Verdades que evitamos. Mientras permanecen selladas, creemos que no existen. Pero siguen ahí, creciendo, esperando. El texto bíblico no habla solo de eventos futuros, habla de patrones. El mayor error no es tener un abismo, es fingir que no existe.
Porque cuando finalmente se abre, ya no estamos en posición de negociar. Ya no estamos en la fase de advertencia. Estamos en la fase de manifestación. Y eso es lo que hace tan inquietante la figura de Abadón. No llega para convencer, llega cuando convencer ya no sirve. Por eso el texto no lo presenta con palabras amables. No necesita hacerlo. Su sola mención es suficiente para entender que hay momentos en los que la historia cambia de fase. Momentos en los que el tiempo de la paciencia se transforma en tiempo de consecuencia. La Biblia no nos da esta figura para aterrorizarnos sin sentido. Nos la da como advertencia silenciosa, como recordatorio de que nada sellado permanece sellado para siempre, de que toda contención tiene un límite, y de que cuando ese límite se cruza, el orden no desaparece, se manifiesta de otra forma. Abadón representa ese umbral, el punto exacto donde lo oculto deja de estarlo, donde lo postergado se vuelve presente, donde lo ignorado exige atención. Y eso explica por qué su nombre pesa tanto, aunque se pronuncie solo una vez. A veces es lenta, constante, sofocante. Y esa forma de destrucción es la que más transforma, la que obliga a mirar hacia adentro, la que expone lo que estaba oculto. Por eso Abadón aparece solo una vez. No necesita más presencia. Su función no es acompañar la historia, sino marcar un punto de quiebre, un antes y un después. Su mención es suficiente para entender que hay dimensiones del juicio que no se repiten, que no se normalizan, que no se explican del todo. La Biblia no satisface la curiosidad morbosa. No describe el abismo con lujo de detalles. No desarrolla la biografía de Abadón. Lo menciona, lo ubica, le asigna un rol y sigue adelante. Y ese silencio es parte del mensaje. Hay cosas que no están destinadas a ser comprendidas completamente, solo reconocidas. Esto contrasta con nuestra necesidad moderna de explicarlo todo. Queremos nombres, historias, jerarquías completas. Pero el texto bíblico parece decirnos que el exceso de información no siempre aporta claridad. A veces, lo poco dicho tiene más peso que páginas enteras de explicación. Si escuchas esto con atención, quizá empieces a notar que Abadón no es solo una figura externa. Representa una idea más amplia. La idea de que hay consecuencias que no se pueden evitar, solo postergar. Que hay realidades que permanecen contenidas hasta que llega el momento de enfrentarlas. Y eso no solo aplica al mundo espiritual, aplica a la vida misma. Todos acumulamos cosas que no resolvemos. Decisiones, errores, verdades incómodas. Las sellamos, las enterramos, las ignoramos. Pero llega un punto en el que lo sellado se abre. Y cuando se abre, ya no estamos en la fase de advertencia, sino en la de consecuencia. Abadón, en ese sentido, no es solo un ángel del abismo. Es un recordatorio. Un símbolo de que el tiempo de contención no es eterno. De que todo lo oculto, tarde o temprano, sale a la superficie. Y cuando lo hace, no siempre viene acompañado de explicaciones suaves. Si esto te está haciendo pensar más allá del relato bíblico, es normal. Ese es el propósito. Estas figuras no están ahí solo para generar temor, sino para provocar reflexión, para sacudir certezas cómodas, para recordarnos que la realidad es más amplia, más compleja y más profunda de lo que solemos admitir. Llegados a este punto, Abadón deja de ser solo una figura extraña mencionada en un versículo
y se convierte en algo mucho más serio. Se convierte en un recordatorio de que el mundo espiritual, según la Biblia, no funciona bajo nuestras categorías cómodas. No todo es blanco o negro, luz o sombra, consuelo o castigo inmediato. Hay procesos, hay tiempos, hay límites, y hay figuras encargadas de ejecutar aquello que ha sido postergado demasiado. La aparición de Abadón marca precisamente eso, el final de una espera. El momento en el que lo que estaba contenido ya no puede seguir oculto. No es una irrupción impulsiva, es una liberación controlada. Y eso debería hacernos reflexionar más de lo que suele hacerlo. Porque la Escritura no presenta a Abadón como una anomalía, sino como parte de un orden mayor que el ser humano rara vez percibe. La Biblia, a diferencia de muchas tradiciones modernas, no intenta suavizar estas imágenes. Tampoco las exagera. Las presenta con sobriedad, casi con frialdad. Y esa frialdad es lo que las vuelve inquietantes. Abadón no grita, no amenaza, no dialoga. Simplemente está. Y cuando está, el mensaje es claro. Algo ha cambiado de forma irreversible. Este ángel del abismo no aparece para negociar, sino para gobernar una etapa. No llega para advertir, sino para ejecutar. Y esa diferencia es crucial. Porque en la narrativa bíblica siempre hay un tiempo de aviso, de paciencia, de oportunidad. Abadón aparece cuando ese tiempo ha terminado. Cuando ya no se trata de elegir, sino de enfrentar. Por eso su nombre pesa tanto, aunque se mencione una sola vez. Destrucción no como acto inmediato, sino como resultado acumulado. Como consecuencia de procesos ignorados, decisiones repetidas y advertencias desoídas. Abadón no crea el abismo. Lo administra. No inicia el caos. Lo regula. Y aquí es donde la historia deja de ser solo teológica y se vuelve profundamente humana. Porque todos conocemos el concepto del abismo, aunque no lo llamemos así. Todos hemos sentido alguna vez ese lugar interno donde se acumulan las cosas no resueltas. Donde se guardan los miedos que no enfrentamos, las verdades que evitamos y las decisiones que postergamos. Mientras ese abismo permanece cerrado, creemos que todo está bajo control. Pero el texto bíblico nos recuerda que nada sellado lo está para siempre. Hay momentos en los que lo oculto se abre. Y cuando se abre, ya no estamos en la fase de advertencia, sino en la de consecuencia. Abadón, entonces, no es solo una figura del fin de los tiempos. Es un símbolo poderoso de una verdad incómoda. La contención tiene límites. La paciencia no es infinita. Y el orden, incluso en el juicio, sigue existiendo. Esto explica por qué el texto no se detiene a describirlo con detalle. No es necesario. Su función habla por él. Su silencio es más elocuente que cualquier discurso. Y su aparición puntual refuerza la idea de que hay eventos que no se repiten, que no se normalizan, que no se vuelven cotidianos. En contraste con otros ángeles que aparecen varias veces a lo largo de la Escritura, Abadón no acompaña el relato. Lo interrumpe. Su presencia no es continua, es decisiva. Y por eso basta una sola mención. Al final, la pregunta no es solo quién era Abadón, sino qué representa su aparición. Representa el momento en el que la realidad espiritual deja de ser abstracta y se vuelve tangible. El momento en el que lo que estaba oculto se manifiesta. El momento en el que ya no basta con ignorar. Y esa es la lección final que deja esta figura tan enigmática.
No todo aviso se repite. No toda puerta permanece cerrada. Y no todo lo que ignoramos desaparece por sí solo. Hay cosas que esperan. Y cuando dejan de esperar, ya no piden atención, la exigen. Si este recorrido por la figura de Abadón te ha hecho mirar el texto bíblico con otros ojos, entonces ha cumplido su propósito. No para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Porque el verdadero poder de estas narrativas no está en el terror, sino en la claridad que producen cuando se las escucha sin prejuicios. Ahora quiero que hagas algo sencillo. Deja un comentario con una sola palabra que resuma lo que esta historia despertó en ti. Puede ser misterio, reflexión, temor, conciencia o la que resuene contigo. Escríbela. Porque cuando ponemos en palabras lo que comprendemos, dejamos de pasar por encima de lo importante. Y recuerda esto, la Biblia no revela estas figuras para confundir, sino para advertir. No para entretener, sino para preparar. Y Abadón, el ángel del abismo nombrado una sola vez, sigue siendo una de las advertencias más silenciosas y más contundentes de todas.